¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más de este tutorial intermedio de base de datos. Espero que se encuentren muy bien y con ánimo de aprender muchas cosas más. Hoy veremos todo lo relacionado con la creación y uso de tablas temporales en MySQL, una herramienta muy útil para almacenar información momentáneamente o temporalmente en las consultas que construimos. Amigos, vamos de una a ver en qué consiste este interesante tema, así que pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, amigos, es entender claramente la diferencia entre una tabla normal y una tabla temporal. Ustedes deben recordar cómo creamos una tabla en una base de datos, ¿cierto? Pues es por medio del comando createTable. Un ejemplo sencillo de la creación de una tabla normal desde código sería este. Nos ubicamos en la base de datos B de películas y luego creamos una tabla llamada tabla 1, en la que tenemos un campo llamado ID que es de tipo entero y autoincrementado. Además tenemos dos campos más de tipo varchar, campo 1 y campo 2, y la llave primaria se la asignamos al campo ID. Al ejecutar esta sentencia y al actualizar los esquemas, vamos a ver que dentro de la base de datos B de películas ahora tenemos a la tabla 1, lo que nos indica que esta tabla ahora hace parte de esta base de datos y podremos realizar insert, update, select como cualquier tabla. ¿Listo? Voy a borrar esta tabla de ejemplo para ver ahora qué pasa en el siguiente ejemplo. Amigos, para crear una tabla temporal, lo único que debemos hacer es a esta misma sentencia adicionar la palabra temporary después del create. Con esta simple instrucción le decimos a MySQL que la tabla que deseamos crear debe ser temporal. Entonces, ahora, si podemos ejecutar la sentencia, vemos que los comandos se ejecutaron correctamente, actualizamos el esquema y vaya sorpresa, amigos, que en ningún momento aparece la tabla 1 aquí dentro del esquema. Pero esto no es un error, porque precisamente esa es la primera diferencia. Una tabla temporal no pertenece directamente a la base de datos, sino más bien pertenece al usuario que la creó. La tabla existe, pero no la vemos básicamente. ¿Y cómo comprobamos que realmente existe esta tabla? Pues fácil, realizando operaciones en ella. Por ejemplo, abramos una nueva ventana y realicemos esta consulta. Ejecutemos y todo sale correctamente. Y vemos que en el resultado se muestra que la tabla existe, pero está vacía, o sea, no tiene registros. Y esto es verdad porque la acabamos de crear. Ahora que sabemos que la tabla existe, podríamos entonces realizar un insert. Para insertar registros en una tabla temporal se puede realizar normalmente. En esta ocasión insertaremos 3 registros a esa tabla temporal. Procedemos a ejecutar esta sentencia, todo salió correctamente, volvemos al select y lo ejecutamos y vemos que efectivamente dentro de la tabla ahora tenemos esos 3 registros que acabamos de insertar. Perfecto, amigos, como nos damos cuenta, el manejo de esta tabla es completamente el mismo que con una tabla normal. Podemos ejecutar consultas como si fuera una tabla cualquiera, ¿vale? Ahora, amigos, vamos a hacer de cuenta que por hoy terminamos de trabajar sobre la base de datos y que vamos a cerrar la sesión que tenemos actualmente abierta. Para esto voy a cerrar Workbench. Vamos a conectarnos nuevamente a la base de datos y el objetivo de esta vez será volver a ejecutar el select que hicimos a la tabla 1, a ver qué sucede nuevamente. ¿Listo? Entonces esperemos que carguen y nos ubicamos en este select a la tabla 1. Al ejecutar vamos a encontrarnos con este error que nos indica que la tabla ya no existe, y esta situación nos muestra la otra diferencia de una tabla temporal frente a una tabla normal. Amigos, mientras las tablas normales siempre van a estar en la base de datos, así nos desconectemos, en cambio una tabla temporal se elimina junto con toda su información cuando el usuario que la creó se desconecta o cierra la sesión que originó la tabla. Otro punto importante a tener en cuenta es que las tablas temporales solo pueden ser vistas por el usuario y sesión donde se crearon. Si en un momento dado estamos trabajando 2 o más usuarios en una misma base de datos, yo no podré tener acceso a las tablas temporales de los demás. Igualmente, los demás usuarios no pueden ver ni acceder a mis tablas temporales. Y esto en ciertas ocasiones es una ventaja, amigos,
porque nos permite trabajar con información independiente a cada uno sin llegar a interferirnos. Bien, espero me haya explicado claramente porque ahora veremos un ejemplo práctico con el fin de poder encontrarle un uso verdadero a estas tablas. Van a ver que realmente son muy importantes y prácticas en ciertos casos. Amigos, voy a mostrarles a pequeña escala uno de los usos más comunes para una tabla temporal. La mayoría de veces donde he utilizado una tabla de este tipo es cuando tengo que realizar una consulta o generar un proceso en la base de datos que demanda primero una extracción de datos, seguido de un proceso donde hay transformación o cálculos con la información que se extrajo, y finalmente una etapa donde se muestran o consolidan los resultados. Miren con atención, amigos. Tenemos que generar el siguiente reporte de las películas que fueron creadas en Estados Unidos. Y en este reporte necesitamos que el nombre de la película y el nombre del director deben ir en letras mayúsculas. El texto de la sinopsis debe ser acotado a 50 letras para que el campo no se extienda demasiado. Debemos tener en una columna el nombre del día de estreno en español. La duración de la película la necesitamos en horas, no en minutos como la tenemos en la tabla originalmente. Y de acuerdo a la calificación de la película, debemos crear una columna donde se valore entre mala o buena. Muy bien, amigos, este sería el reporte en el cual intentamos representar un escenario donde tenemos que realizar varios procesos a la información original para transformarlo y hacer diferentes cálculos. Algo así a gran escala es complejo de generarlo a través de una sola sentencia SQL. Entonces procedemos a resolver el problema de la siguiente forma. Lo primero es crear una tabla temporal con exactamente la misma estructura del reporte que nos solicitan. Esta tabla tendrá exactamente los mismos campos de este reporte y sería de la siguiente forma. Entonces copiamos este segmento de código. Creamos la tabla llamada reporte temporal. Esta tabla la marcamos como temporal con la palabra temporary después de create. Y tendríamos estos campos, exactamente los mismos que nos piden en el reporte desde el ID hasta la clasificación. Y con todas las características de una tabla normal, con su llave primaria y todo. Aunque sabemos que la tabla temporal se elimina cuando cerremos la sesión, siempre acostumbro y aconsejo, amigos, que al finalizar todos los procesos sobre esta tabla la eliminemos de una vez, para no esperar hasta cerrar la sesión, sino de una vez, y así liberamos memoria rápidamente. Entonces, al finalizar, coloquemos este código. Amigos, una tabla temporal la podemos eliminar tal como hacemos con las tablas normales, ¿vale? Bien, ahora después de crear la tabla temporal vamos a construir la sentencia de extracción inicial de información. Es un select básico a la base de datos con el fin de obtener la información original con las mínimas transformaciones y cálculos posibles, ¿vale? Para este ejercicio quedaría algo así. Listo. Este es un select básico donde llamamos y unimos a 3 tablas. De cada tabla traemos información necesaria para el reporte y como el ejercicio dice que solo debemos mostrar las películas originarias de Estados Unidos, de una vez realizamos el filtro donde diga código país sea igual a USA. Si ejecutamos lo que llevamos hasta el momento, pues tendríamos este resultado. Vemos que ya logramos tener parte del reporte. Ahora debemos empezar a adaptar la información a lo que nos exigen. Pero esto no lo vamos a hacer directamente sobre la consulta, sino que en esta ocasión la información original que capturamos la vamos a guardar en la tabla temporal. Entonces miren lo que vamos a hacer. Antes del select voy a colocar esta instrucción insert pues de esta forma. Lo que hacemos en esta sentencia es indicar que vamos a realizar un insert sobre la tabla reporte temporal. Este comando ya lo conocemos también. Entre paréntesis colocamos los nombres de los campos que vamos a insertar en la tabla. Y como valores o registros a insertar será toda la información generada en esta consulta que construimos anteriormente. Amigos, miren esto. Al colocar un insert y luego una sentencia select, lo que estamos indicando es que el resultado del select no se mostrará en la ventana de resultados,
sino que se insertará directamente en la tabla que estamos indicando aquí en el Insert Into. Este tipo de insert debe cumplir con unas reglas para que se pueda realizar. Primero, como estoy indicando que insertaré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 campos, en la consulta también debo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas, o sea, deben coincidir, y además el tipo de dato de los campos también debe coincidir y deben ir en el mismo orden, tanto en el insert como en la consulta. Perfecto, como estamos cumpliendo todo esto, entonces seguramente no generaremos un error. Si ejecutamos lo que llevamos hasta el momento, vamos a ver aquí en la ventana de resultados que no tenemos error, pero no vemos ningún resultado en la pantalla, y eso es porque precisamente el resultado de esta consulta la guardamos fue en la tabla reporte temporal. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, después de esa inserción, pues realizar una consulta a la tabla reporte temporal para ver la información. Volvemos a ejecutar. Y ahora sí vemos que dentro de reporte temporal tenemos una copia de la información. Antes de continuar, miremos qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Primero creamos una tabla temporal para almacenar la información del reporte. Esta sería la etapa de preparación. Luego realizamos un insert a la tabla temporal. En este insert capturamos la información original de las tablas de la base de datos sin realizar cálculos ni transformaciones. Es decir, esta etapa la llamamos la etapa de extracción de información. Luego tenemos un select a la tabla reporte temporal para ver cómo nos está quedando la información. Esta etapa sería la etapa de presentación de resultados o consolidación de la información. Y por último, la etapa de finalización, donde borramos los datos temporales para liberar memoria. Recordemos que la información en la tabla reporte temporal es una copia de la original, por lo tanto, si la borramos no pasará absolutamente nada a la información de las tablas reales de la base de datos. Bien, esto es lo que llevamos hasta el momento, pero ahora hace falta una etapa muy importante, que es en donde realizamos todos los procesos, transformaciones y cálculos sobre la información para que finalmente pues nuestro reporte cumpla con las características y estructura que se solicita. Esto lo vamos a hacer después de la etapa de extracción, y como es de esperarse, todo lo vamos a hacer de ahora en adelante sobre la tabla reporte temporal. Con esto garantizamos que si cometemos un error no dañaremos información real, sino una copia. Esta etapa se llama etapa de transformación y procesamiento, y para el ejemplo podríamos pues comenzar colocando el nombre de la película y el nombre del director en mayúsculas con esta sencilla sentencia update. Este comando también ya lo conocemos. Acá lo que hacemos es actualizar de la tabla reporte temporal el campo nombre película y nombre director. Y lo que intentamos hacer es colocar en mayúsculas lo que ya tiene cada campo por medio de la función upper que vimos en las funciones de cadena anteriormente. Ejecutamos para ver cómo nos está quedando y perfecto amigos, ya tenemos un paso más en nuestro reporte. Ahora nuestro siguiente paso será cortar la sinopsis a 50 letras como nos lo solicitan aquí en el reporte, y esto lo vamos a hacer por medio de esta sencilla sentencia. Actualizamos el campo sinopsis que tenemos en la tabla reporte temporal, y lo que vamos a hacer es por medio de la función lpad tomamos lo que ya tenemos en la sinopsis y lo cortamos a 50, y el valor de esto o el resultado de esto se lo asignamos a sinopsis. Ejecutemos lo que llevemos en este momento para ver cómo nos queda. En este momento ya vemos entonces que la sinopsis está cortada en 50 como nos lo solicitaban en el reporte. Ahora vamos a ver entonces con qué seguimos, y deberíamos entonces ahora colocar el nombre del día de estreno, de la fecha de estreno en español como lo solicita acá el reporte. Esto lo vamos a hacer igualmente con una sentencia update de la siguiente forma. Utilizamos nuestros conocimientos adquiridos para utilizar un case y la función dayname para extraer de la fecha de estreno el nombre del día en inglés y pues pasarlo a español, como lo hicimos en videos anteriores.
Nuevamente ejecutemos para ver cómo nos está quedando el reporte. Vamos a mirar, listo, ya tenemos entonces el nombre del día en español como nos lo solicitaban en el reporte. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría entonces pasar la duración que tenemos en minutos, pasarla a horas y asignarle la valoración según la calificación a cada película como nos lo solicitan aquí en el reporte. Para esto entonces nuevamente vamos aquí a nuestra consulta y continuaríamos con este update. Este es muy sencillo, pues recordemos que dentro del campo duración en este momento lo tenemos en minutos, entonces dividimos entre 60 para obtener pues el valor en horas y se lo asignamos al campo. Ahora, para finalizar, tendríamos que hacer el update de la valoración. En esta sentencia update entonces vamos a actualizar el campo valoración del reporte temporal y vamos a utilizar la función if para validar si la calificación es mayor o igual a 3.5, entonces vamos a asignar la palabra buena, si no, entonces la palabra mala, y el resultado de esto se lo asignamos al campo valoración. Ya solo nos faltaría ejecutar nuestro ejercicio por última vez para darnos cuenta que ya logramos hacer la transformación de todos los campos tal como nos lo solicitaban aquí en el reporte original. Perfecto amigos, logramos terminar el ejercicio utilizando una tabla temporal. Este fue un ejemplo a pequeña escala de la funcionalidad de este tipo de tablas. Seguramente alguien con un poco de experiencia puede generar este reporte en una sola sentencia de código SQL. Pero el objetivo real de este ejercicio es que podamos imaginar el uso de este tipo de tablas y su gran utilidad en un escenario mucho más complejo. Muy bien amigos, hoy fue un día de gran aprendizaje, espero les haya explicado claramente esto de las tablas temporales y recuerden el ciclo de vida en este tipo de consultas. Preparación, extracción, transformación de la información, muestra de resultados y finalización y limpieza de memoria. Gracias por participar en un video más. Recuerden, somos videojuegosyDesarrollo.com. En la descripción dejo información importante y los enlaces al código fuente visto en este video. Hoy más que nunca amigos, practiquen y todas las dudas que surjan déjenlas en los comentarios y se las resolveré tan pronto sea posible. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones para estar siempre en contacto. Hasta una próxima. Chao.